¿Qué tal, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlos. Primero que nada, una disculpa. Se había ido la energía eléctrica de mi domicilio y se acaba de reanudar. Pues agradezco a todos ustedes pues que se hayan conectado a la sesión. Bueno, esta sesión ya saben que pues no hay como tal una unidad por analizar, pero pues vamos a estar trabajando en haciendo una recapitulación de los temas más sobresalientes durante la semana. Bueno, con relación a las actividades bueno, las actividades de la semana pasada, tuvimos una denominada potencias y conflictos, en donde lo primero que tenían que hacer ustedes era, bueno, lo que abarcaba más el trabajo, pues era un organizador gráfico en donde tenían que abordar como temas las potencias mundiales y sus características, las potencias emergentes y sus características. También tenían ustedes que colocar el conflicto de tipo territorial y sobre todo también hablar acerca de el tema de los recursos estratégicos. Me parece que no hubo tanto problema en esos aspectos. Creo que la mayor parte de ustedes tuvieron excelente calificación. Y sobre todo porque hicieron investigación referente al conflicto de tipo territorial. Solo en el tema del mundo actual, en el ensayo, yo creo que ahí sí tendríamos que trabajar un poquito más. Hubo varias actividades en donde me percaté que el ensayo lo hacían, pero referente a los avances tecnológicos. Y recuerden que el ensayo era referente a un tema, pero que era un desafío del mundo actual. Entonces, el tema de los avances tecnológicos pues era algo totalmente aparte. Saben que cada semana lo que hago es realizar una recapitulación de cada uno de los temas y bueno, para ello pues les he preparado unas diapositivas retomando también los saberes que ya hemos estado analizando en semanas anteriores. Voy a desactivar mi cámara y les comparto las diapositivas. Recuerden ustedes que si tienen alguna duda, con toda confianza pueden abrir su micrófono y pueden hacer sus preguntas. Espero que ya no haya ningún problema en esta sesión, que hayan ingresado también sin ningún contratiempo. Y aquí pues es de muy fácil uso Teams. Espero que también algunos otros se vayan conectando en el transcurso de nuestra presentación. Bueno, desactivo mi cámara y les comparto la presentación. Para comenzar, pues bueno, esta
sesión solamente tiene el siguiente propósito: fortalecer el conocimiento adquirido durante el módulo. Por esa razón es necesario que recuperes lo aprendido a fin de realizar el proyecto integrador y participar en el foro de forma satisfactoria. Entonces, ya como les había mencionado hace un ratito, pues ya no hay como tal una unidad que analizar. Dentro de los primeros temas, en la semana número 1 abordamos los aspectos sobresalientes de la segunda revolución industrial. Nada más voy a mencionar a grandes rasgos cada uno de los aspectos para poder después enfocarme a lo que sería la actividad integradora. Entonces, rescatando aspectos sobresalientes de la segunda revolución industrial, sabemos que comenzó el uso de diversos energéticos como la electricidad, el uso del petróleo y sus derivados. También empezó a darse una situación más en cuanto a avances tecnológicos, como es el transporte, el automóvil, el avión, y empezaron a ver gran proliferación de empresas que llevaron a la clase proletariada principalmente, y también pues hubo bastante diferencia entre las clases sociales. Sabemos que la Primera Guerra Mundial se deriva por el expansionismo de las primeras potencias mundiales, en donde podemos mencionar a Italia, Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano, Rusia, Francia y Reino Unido. Les comento que en esta Primera Guerra Mundial pues, no podemos tomar en consideración a Estados Unidos, porque este se consolida hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, recuerden también que aquí hubo algunas facciones que fueron la Triple Entente y la Triple Alianza, en donde estos empezaron a establecer algunos acuerdos o alianzas entre países, y todo deriva en la muerte y todo detona a partir de la muerte del archiduque Francisco Fernando y su esposa, que eran de Austria. En la Segunda Guerra Mundial, aquí ya tenemos la intervención de Estados Unidos. No se olviden de que hubo un periodo entre guerras en donde Estados Unidos también cae en una crisis económica, que fue el crack o la Gran Depresión, y también se logra sobreponer a esta situación y se consolida como una de las potencias mundiales. Entonces, en esta Segunda Guerra Mundial, pues vemos también ese proceso de expansionismo, en donde varios países pues empezaron a tener conflictos entre sí, en donde también uno de los elementos principales y que termina con la guerra fue que Japón ataca a una de las bases militares de Estados Unidos, y pues le declara la guerra enviándole 2 bombas atómicas, y esto pues ocasiona que hubiera una gran consternación en el mundo, porque ya se tenía un problema de que no había una regulación a nivel internacional de las relaciones entre los países. Y de esa manera, pues empieza a surgir un organismo internacional llamado Organización de las Naciones Unidas, y que se basa principalmente en una carta fundamental, que es la de los derechos humanos, y que en un inicio pues eran 50 países, y actualmente pues tiene más de 193 países. Tenemos que mencionar también el tema de la Guerra Fría. Sabemos que esta fue una lucha entre Estados Unidos contra la Unión Soviética, que la Unión Soviética estaba compuesta por al menos unos 16 países, en donde la Guerra Fría como tal no fue un enfrentamiento, pero sí era una lucha entre ver quién tenía más poder, más tecnología, más armamento, más control del mundo, aunque sabemos que con la caída del muro de Berlín, pues se dio paso a la decadencia del socialismo, a la decadencia de la Unión Soviética, y también es un paso triunfal a la época del capitalismo y también de la democracia. Bueno, y sabemos que el muro de Berlín, pues lo que ocasionó fue una división, que ustedes lo mencionaron, que eran los 2 bloques: el bloque que estaba a favor del capitalismo, pero el bloque que estaba a favor de, este, del... entonces, en el año de 1961, pues surge su decadencia,
pues pudiera ser ya en el año de 1989. Ahora, hay otro tema que también bastante interesante que refiere a las dictaduras en América Latina. Y en este tema de las dictaduras, podemos ver que son sistemas de gobierno en donde hay una persona líder que se basa principalmente en un sistema de tipo militarizado. También en esta situación, pues podemos ver que hay bastante represión a los derechos humanos y también hay una limitación a la democracia. Y pues podemos mencionar muchos países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, etcétera, que incluso México pudiera ser mencionado dentro de este periodo en la etapa de Porfirio Díaz. Ya más adelante, en las siguientes semanas, tenemos la hegemonía estadounidense, o sea, el poder que ejerce Estados Unidos tanto en la toma de decisiones, en la influencia cultural, en el poder económico a nivel internacional que incluso puede ayudar económicamente a otros países que tienen carencia a cubrir las necesidades de sus habitantes. Entonces, es ahí que, pues, Estados Unidos, pues, es fundamental es como que un parteaguas dentro de la economía a nivel internacional. Eh, Además de Estados Unidos, existen otras potencias que ya se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Japón y que fue Alemania. Y estas dos potencias, pues, se dedican principalmente a la generación de tecnología, también tienen bastante armamento, generan armamento nuclear y también se dedican a la manufactura. Y como vemos, pues Japón se consolida aún después de que le fueron detonadas dos bombas atómicas. Otro tema que hemos visto la semana pasada, pues fueron las economías emergentes que ustedes colocaron en un organizador gráfico, en donde podemos mencionar a Brasil, a Rusia, a India, China y Sudáfrica, en donde pues vemos las buenas condiciones que cada uno de estos países tiene para poderse consolidar, para poder comerciar, para poder comprar productos y servicios, y sobre todo también porque tienen una economía sólida. Tienen juventud o personas que están dentro de esa etapa productiva. Y pues muchos de esos países pues se encuentran tienen buen territorio para poder cultivar, muchos de ellos tienen mar, de tal manera que esto pues es un factor determinante para que pudieran salir adelante y poder convertirse en un futuro no muy lejano en las próximas potencias o países de primer mundo. Otro tema que también vimos la semana pasada fue el de los conflictos territoriales, en donde nosotros pudimos darnos cuenta también de que dos o más países peleaban por un mismo territorio. Entonces, muchos de ustedes en sus trabajos eligieron a Cuba contra Estados Unidos por el territorio de Guantánamo, en donde se dan cuenta de que muchos de estos problemas, pues, a pesar de que ha intervenido la ONU, a pesar de que mantienen relaciones de cordialidad, pues los problemas persisten y no son situaciones que vayan a terminar a corto plazo. Entonces, ha habido algunos que sí han logrado su independencia, que sí se han definido fronteras, pero hay algunos otros que no. La semana pasada también hablábamos acerca del tema de la inclusión. Decíamos que era tomar en cuenta a todas las personas, no importaba su condición, ya sea económico, laboral, educativo, cultural y social. Y otro, el papel del Estado, ¿no? Que decimos que el Estado pues siempre, o el gobierno, pues siempre lo que busca es crear leyes que estén a favor de la igualdad, que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, aunque sabemos que la realidad es totalmente distinta, pero al estar hablando de algo que son los valores, sabemos que no nada más el gobierno o el Estado tiene la responsabilidad para cumplir o para cubrir esos aspectos, sino que también nosotros como personas debemos siempre de procurar fomentar
valores en nuestra familia o con las personas que nosotros conozcamos. Y nosotros mismos también comportarnos tomando en cuenta a las personas y evitando la discriminación. Otro tema pues, es la exclusión social, que como ya vimos la semana pasada, pues hay varios elementos como son los grupos vulnerables. Entre ellos podemos encontrar a los migrantes, a los indígenas, a los niños, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, de aquí, pues no nada más como tal es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de todos, Estado, sociedad, individuo, para que con la finalidad de que nosotros integremos a todas estas personas. Otro elemento fundamental que hemos analizado, participación ciudadana, ya se dieron cuenta pues, que el elegir a nuestros gobernantes es de vital importancia porque con ello conlleva que estos tomen decisiones. Y si la persona que nosotros elegimos no toma las decisiones de forma correcta o no actúa como debiera ser, pues entonces no estaría no, no estaríamos eh, eh, haciendo una lección, pero sobre todo los que se hacen de ser muy conscientes que de ahí también en ocasiones surgen situaciones que llevan al descontento social porque los gobernantes o solamente ven por sus intereses o en caso contrario no cumplen con las expectativas que la sociedad demanda. El desarrollo sustentable hemos visto también que es importante porque todo lo que nosotros hagamos va a tener repercusiones dentro de nuestro medio ambiente. Somos demasiadas personas dentro de nuestro mundo que utilizamos de manera irracional, que no solamente nosotros vamos a estar aquí viviendo un largo tiempo, sino que también las demás personas o requerir en algún momento es de algunos de los recursos que nosotros en este momento pues hacemos un uso indiscriminado. Bueno, a ver, permítanme, déjenme hacer una pequeña pausa. Ok, voy a continuar. Bueno, a ver, entonces hablábamos también acerca de la calidad de vida y mencionábamos que la calidad de vida, pues no era tener como tal muchos lujos, pero sí lo suficiente para vivir trabajo, relaciones familiares, seguridad e integración a la comunidad. Hablábamos acerca de que todos estos elementos van a hacer que nosotros pues tengamos cierta armonía, ¿no? Si tan solo pensamos en el trabajo, cuando una persona tiene trabajo, pues tiene seguridad, porque puedes satisfacer las necesidades de tu familia, pero ¿qué pasa cuando no tienes trabajo? Pues en ese caso también incluso tu autoestima baja, ¿no? Si tú no tienes la salud necesaria, bueno, que es lo primordial, pues entonces tampoco vas a tener ni buenas relaciones interpersonales, no vas a poder cubrir con tus necesidades, ni tampoco tener un trabajo. Entonces, todos estos elementos que nosotros tenemos aquí son indispensables para que nosotros nos incorporemos a un ambiente sano, pero también con oportunidades. Entonces, esos serían como que los elementos más sobresalientes. Vamos a pasar ahora a otro tema que es el foro Aprendiendo. Nos dice de la siguiente manera, comenta con tus compañeros sobre de qué temas se encontraron, de cuáles te resultó más compleja la búsqueda. ¿Recomiendas algún sitio sobre historia?
Dice, ¿de qué temas encontraste más información? ¿De cuál te resultó más compleja la búsqueda? ¿Recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas históricos te gustó indagar? Entonces, en este tema yo creo que lo más indispensable o lo primordial sería que ustedes compartan todas esas experiencias que han tenido a lo largo de este módulo. Recuerden que independientemente de que sea un módulo de historia, no quiere decir que como tal no van a desarrollar otras competencias. Ustedes no llevan ningún módulo que sea, por ejemplo, de computación, porque todo eso lo van haciendo implícito dentro de dentro de cada materia. Entonces, por ejemplo, aquí en este foro, pues también en ocasiones se les pide que hagan otras actividades extraordinarias, por ejemplo, elaborar una infografía, elaborar un organizador gráfico, elaborar un ensayo. Entonces, son materiales diversos en los que ustedes tienen que desarrollar habilidades, aunque no sean referentes al módulo. Entonces, aquí en este punto dice, ¿de qué temas encontraste más información? Pues algunos me pueden decir de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues incluso se han escrito libros completos, hay videos, hay documentales, hay fotografías. Entonces, quizá a mí en lo personal, si les dijera qué información me parece más compleja, la búsqueda, pues creo que es el tema de la descolonización, porque la descolonización implica hablar de dos continentes y cada continente tiene muchos países. Entonces, hablar de la independencia de cada uno y qué sistema político eligió como gobierno, entonces pues sí sería algo bastante enorme. ¿Recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea? Pues yo creo que pues pueden haber bastantes. En lo personal también me gustan mucho las páginas de la UNAM, en donde yo creo que están muy apegados al contenido de nuestro módulo. En la semana número 1 les comparto un elemento curioso sobre algún acontecimiento. Podríamos señalar incluso el tema de Thomas Alva Edison, que decían que Thomas Alva Edison tenía su origen, era de origen mexicano y que nació aquí en nuestro país, aunque se dice que los datos se perdieron y que ya posteriormente pues su registro es extranjero, pero entonces hasta hay información confiable sobre este tema. ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? Aquí me parece indispensable también que ustedes señalen pues esa metodología que aplican. A lo mejor lo que hacen primeramente es conocer el tema, posteriormente investigar sobre este en fuentes confiables, tomar nota de los aspectos sobresalientes o marcar lo más sobresaliente y finalmente reescribir. ¿Ustedes cómo le hacen para investigar? ¿Y sobre qué temas históricos te gustó indagar? Aquí los temas de los que ustedes pueden hablar son diversos. En lo personal, uno de los temas históricos que a mí me gusta mucho, pues es el de la primera y segunda revolución industrial, en donde vemos bastantes cambios, cómo la sociedad rural pasa a una sociedad urbana, pero también cómo la gente empieza a asumir otra forma de vida, más de las ciudades y no tanto conforme al campo. Entonces, sabemos que poco a poco nuestra sociedad va avanzando de tal manera en que hoy llegamos a una vida cada vez más globalizada, como se vive en otras naciones, y adoptamos costumbres pues que ya no son nuestras. Entonces, aquí sería cuestión de que ustedes compartieran sus experiencias, sus saberes, y en caso de que tengan alguna duda respecto a algún contenido de la semana o de la actividad integradora, pues también pueden hacer su comentario. El foro de integración, los orígenes de la política mundial actual, pues antes de analizarlo, recuerden siempre que es importante
la participación, pero esa participación que evidencie las reglas de la etiqueta. Ustedes saben que las reglas pues son el que lo hagamos de una forma cortés, saluden a sus compañeros, sean muy amables, siempre mantengan un ambiente agradable dentro del foro. Otra de las características dentro del foro es que no deben, y que les comparto de la rúbrica, es que no deben hacer sus aportaciones en un solo día. La rúbrica les da valor si ustedes hacen sus aportaciones en días diferentes. También he visto que hay algunos de sus compañeros que, por ejemplo, van dando seguimiento y me señalan primera aportación, segunda aportación, tercera aportación, cuarta aportación, pero a veces de la primera aportación se saltan a la tercera aportación. Entonces, si hacen eso, si ustedes van numerando sus aportaciones, sus comentarios o réplicas, sí lleven un buen seguimiento, porque ya cuando yo ya empiezo a revisar, sí voy analizando uno por uno. Entonces, genero un filtro para ir revisando cada comentario que ustedes van haciendo a lo largo de las semanas. También es importante que, no, que sí señalen que sí, cuando ustedes hagan una réplica a sus compañeros, no nada más le respondan de forma breve, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo, sino ustedes tienen que generar un argumento. Y sobre todo también si le van a hacer una pregunta a sus compañeros, pues sobre todo también antes háganle un comentario respecto a lo que dijo su compañero y luego ya le lanzan su pregunta. El tema pues es bastante amplio y dice cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Si se dan cuenta, todo lo que nosotros hemos visto a lo largo del módulo es qué repercusiones tiene en nuestro mundo actual, ¿sí? Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, ¿qué repercusiones tuvo en nuestro mundo actual? Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ¿qué repercusiones tuvo en nuestro mundo actual? Cuando hablamos del el surgimiento de la ONU, ¿por qué es importante en nuestro mundo actual? O sea, todo eso va a desencadenar pues la conformación de nuestro planeta, de la división territorial, la creación de leyes, los sistemas políticos, etcétera. Y dice, la primera pregunta dice, argumenta tu respuesta y comparte ejemplos de lo que puedas explicar. Repercusiones de de las guerras mundiales. Creo que es importante que ustedes hablen acerca a lo mejor de la conformación geoterritorial, ¿no? El surgimiento de nuevos países pues crea también límites entre fronteras, entre países, y ya no puedes circular libre, tienes que cumplir con ciertas formalidades para poder cambiar de un país a otro. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues que todas las relaciones entre los países es a la luz de la legalidad. Se hacen recomendaciones a nivel internacional. Cuando hablan ustedes acerca del Fondo Monetario Internacional, pues es a lo mejor también es a nivel internacional, pues también ustedes pueden señalar que también sirve para, en caso de que algún país presente problemas para solventar las necesidades de la población, entonces puede solicitar un préstamo y ese préstamo posteriormente puede ser pagado. La Organización de las Naciones Unidas pues también genera otras organizaciones y ahí tenemos a la UNESCO, a la OMS, a la FAO, a la UNICEF, que cada uno de estas organizaciones pues vela por los derechos humanos en distintos países. Entonces, creo que ustedes pueden abarcar bastantes aspectos para comentar y ejemplificar. En la segunda aportación dice, replica la aportación de algunos de tus compañeros. Para ello, plantéale preguntas que le permitan profundizar en su análisis. Aquí sí es importante también que ustedes comenzaran haciendo sus aportaciones desde el día de hoy, mañana y pasado, porque acuérdense que entre más tiempo tengan, pues más tiempo también van a tener sus compañeros para leer sus comentarios. Si ustedes ya hacen un comentario en día viernes o en día sábado, pues difícilmente ya alguien les va a contestar.
Entonces, sí procuren hacerlo desde las primeras semanas, perdón, de los primeros días, para que haya más oportunidad y les puedan hacer preguntas. Responde a la réplica de uno de tus, responde a la réplica que te haya hecho alguno de tus compañeros. Recuerden que siempre es importante fomentar la comunicación porque no debemos de ver solamente la pregunta, ya me preguntó, le respondo y ya, sino hay que también ser cordial, o sea, si ya me respondió, pues también le agradezco el que la persona me haya respondido y a lo mejor fomento la conversación con algo, una aportación de lo que hizo mención. Y finalmente presenta una conclusión señalando cuáles serían los desafíos que enfrenta México en relación a la política internacional. En este caso pueden hablar ustedes de las relaciones internacionales o de los tratados que genera México con otros países. Y no nada más tiene relación con Estados Unidos y Canadá, también tiene relación con Asia, tiene relación con Brasil, tiene relación con diversos países que ustedes pudieran mencionar. Aquí también eh, es importante que ustedes hablen acerca de las situaciones que enfrenta México y de los retos actuales, ¿sí? Entonces, sí es importante siempre que todo sea análisis. Si ustedes consideran que hay información importante que requeramos analizar de alguna fuente externa, pues solamente coloquen el link para que la persona que esté interesada pueda ingresar y no hagamos un comentario exageradamente largo copiando la información de esa página, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva que refiere a las actividades formativas. Tenemos la actividad formativa número 7, Mundo Contemporáneo, la actividad formativa número 8, Mundo Contemporáneo número 2. En esta ocasión, ustedes van a llevar a la práctica, van a hacer su evaluación de lo que sería su ficha Constrúyete, de la cual se les hizo conocimiento en la semana pasada y que en esta ocasión pues ya ustedes van a aplicar. Y finalmente llegan a la autoevaluación. Recuerden que estos elementos son importantes y pues que como tal ya la actividad pues ya la realizan solamente las actividades pues no se les puede habilitar el tiempo de entrega, puesto que el cierre es automático. Y tenemos nuestro proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. La política internacional actual es el resultado de una serie de transformaciones surgidas en diversos movimientos bélicos que llevaron a la reflexión y a la necesidad de paz e igualdad entre los países. Recuperarás los elementos esenciales del módulo para que reflexiones sobre su vigencia y aportes en tu contexto actual y así realizar un análisis prospectivo de posibles desafíos para México en el futuro. Entonces, ya desde aquí les está haciendo referencia a que este tema de análisis va enfocado tanto con cada uno de los temas, segunda revolución industrial, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, y cómo estos tienen repercusiones en la actualidad, ¿sí? Bueno, voy a cerrar esta diapositiva, dejo de compartir. Y si tienen alguna duda, pues me pueden ir indicando. Les doy a conocer ahora la infografía que ya les había dejado en los avisos de la plataforma. Entonces dice orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Y nos maneja lo siguiente, dice, propósito, reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual que repercuten
en la vida cotidiana. Entonces, aquí lo que nos pide es que tengamos varios saberes. Primero nos habla acerca de las características y consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que dentro de la Segunda Guerra Mundial pues hay bastantes avances tecnológicos, de la comunicación, el transporte, el uso de los energéticos como la electricidad, el petróleo, se empieza a dejar ya de lado el uso del carbón. Y también se evidencian más las clases sociales, pero también había una búsqueda de mejores condiciones en el ámbito laboral. Después tenemos el tema de las causas y consecuencias sociales y políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto ya ustedes también lo analizaron con anterioridad. Vimos dentro del aspecto social, pues vimos elementos relativos a la destrucción de los lugares donde la gente vive, la infraestructura, la destrucción de las casas, los servicios, empieza a haber un problema digamos, en el aspecto político, pues podemos observar cómo a raíz del tema del expansionismo, pues empiezan a surgir pues problemas que se desencadenan en guerras. En el aspecto económico, nos damos cuenta que también pues las guerras tienen costos y esos costos económicos en muchas ocasiones pues generan la caída de la economía de los países y muchos de ellos pues cayeron en crisis económicas. Y en los aspectos culturales también, pues vemos cómo los temas como la discriminación o la desigualdad son como que primordiales dentro de este periodo. Otro de los elementos que nosotros podemos encontrar es las características del mundo bipolar. Cuando hablamos del mundo bipolar se refiere a ese mundo en varios países eran socialistas, ¿no? Pero Estados Unidos llega con un modelo que es democrático y capitalista, entonces ahí vemos la dualidad entre ambos. Y la caída del muro de Berlín, les hacía mención hace un rato, que nos indica el, el momento en la caída del socialismo, la decadencia del socialismo y el auge de lo que sería el sistema capitalista y democrático. En cuanto al tema de los desafíos sociales, culturales y económicos derivados del nuevo orden global, de la sociedad del conocimiento e innovación para proponer soluciones, aquí pues ya habíamos mencionado varios que inclusive fueron temas que ustedes tocaron la semana pasada. Hablábamos acerca de la escasez del agua, de la contaminación, la falta de trabajo, la falta de seguridad, la falta de economía o la pobreza extrema. Entonces, pues de qué manera se podrían solucionar esos problemas. También la información fidedigna, recuerden siempre consultar fuentes confiables. Esas fuentes pueden ser de instituciones de gobierno, instituciones educativas, fuentes periodísticas, revistas, etcétera. Y utilizar las técnicas de investigación documentales que ustedes yo creo que tienen una habilidad para ello. Como es un ensayo, acuérdense que siempre el ensayo pues tiene que llevar un título, una introducción, un desarrollo y también las conclusiones. Les voy a enseñar, voy a dejar de compartir esta pantalla de momento y les voy a enseñar un ensayo que creo que es el más destacado de la semana pasada, pero no les voy a decir de quién es. A ver, permítanme.
A ver, déjenme buscarlo y se los comparto. Bueno, a ver, aquí les voy a compartir este trabajo que es de un alumno que me parece bastante con excelente presentación. Tan solo nada más chequen el título creativo COVID, la verdadera cara en el mundo actual. Vean, la presentación es buena porque si se dan cuenta, en formato está justificado todo el texto. Se puede apreciar en estos dos párrafos la introducción. Está interlineado 1.5. También tiene letra tamaño de 12 puntos. Las referencias bibliográficas, todo lo que no es de él, lo pone entre comillas. Y también en este caso las referencias también las podemos nosotros ver al final de cada una de las páginas. El formato como tal no es APA, perdón, las citas textuales, perdón, las referencias no son en APA, pero sí las hace de forma tradicional. Entonces, aquí abajo pueden ver cómo está en la referencia bibliográfica. Lo que me gusta de este trabajo es que también no nada más está haciendo referencia a lo que señalan diversos autores, sino que también se puede apreciar una opinión personal. Entonces, si se dan cuenta, todo el texto está haciendo referencia un poco a investigación, pero también hace referencia a opinión personal de manera inmersa en su trabajo. Entonces, este trabajo creo que cumple con una metodología perfecta que referiría a un ensayo. Entonces, antes de que comience el contenido, pues sí quería compartírselos a ustedes, para que también vieran cuál es el formato que debe de tener el trabajo, el proyecto integrador que me van a estar presentando en esta semana. Bueno, dejo de compartir y regreso nuevamente a la presentación de la... A ver, ahora, entonces el contenido del trabajo pues es el siguiente. Dice, con desarrollo de tus reflexiones sobre los orígenes de la política internacional actual y sus repercusiones en tu vida cotidiana. ¿Vieron aquí, se dieron cuenta de que la semana pasada hablaba acerca la actividad de la número 6? Nos hablaba acerca de que analizáramos los derechos humanos, pero que compartiéramos también si estos nos benefician o de alguna manera también se vulneran. Entonces, aquí es no solamente ver el problema de forma externa, sino que no, ustedes como tal me platiquen lo que ocurre en su vida cotidiana, lo que ocurre en su vida diaria, orígenes de la política internacional actual y sus repercusiones en la vida cotidiana. A ver, aquí reflexionen un poquito, ¿qué sistema de gobierno nosotros tenemos? A ver si alguien me pudiera compartir qué sistema de gobierno tenemos. Bueno, a ver, el sistema de gobierno es el democrático, ¿no? Y también nos basamos en un sistema de tipo capitalista. A ver, ahora, entonces, ¿de dónde proviene ese sistema capitalista? ¿Quién lo difundió? Entonces, qué nos permite que nosotros vivamos este, eh, en un sistema capitalista y democrático? Imagínense si nosotros viviéramos en un sistema socialista.
se han dado cuenta de que el sistema socialista ya entró en decadencia. El sistema socialista como tal se ha comprobado en muchos países que no funciona, pero el sistema socialista implica también tener un líder, o sea, una persona que puede ser un dictador. Y si nosotros hablamos de un sistema democrático, ¿qué nos permite? Nos permite participar en la elección de nuestros gobernantes, que nosotros también seamos candidatos, que nosotros tengamos múltiples derechos, que nosotros participemos dentro de la, del gobierno. Entonces vayan viendo esos elementos. O sea, es que ustedes analicen el sistema en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Para esto les voy a pedir que como son 5 cuartillas las que ustedes van a tocar, entonces casi van a ser unos 3 párrafos por cada uno de estos temas y comiencen con este. Después dice, las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Si se dan cuenta, todo está aplicado a su vida, ¿sí? A la vida de ustedes, no en el entorno, sino cómo repercuten en ustedes, en lo que ustedes viven, ¿sí? Las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. Ustedes vieron ya los avances tecnológicos, ya analizaron cada uno de los avances, el uso de los auriculares, el uso de los medios de transporte, el uso de la electricidad, el uso el uso de el teléfono. Entonces dice, ¿cómo repercuten en su mundo actual? Hoy en día ustedes a veces ya no tienen que salir a otro lado porque pues aunque otra persona esté en el otro lado del mundo, ustedes ya la pueden contactar muy rápido. Ya no tienen que ir a la biblioteca a veces a investigar porque todo ya lo pueden consultar dentro de un dispositivo. Ya no, a veces no necesitan ir a hacer una fila en X lugar porque ya todo lo pueden hacer desde su computadora y desde la comodidad de su casa. Entonces, aquí ustedes analicen cómo esos descubrimientos que hemos tenido dentro de la segunda revolución industrial, cómo han evolucionado, pero también cómo nos han facilitado la vida, ¿sí? Bueno. Siguiente tema, en el siguiente tema es las consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Bueno, las consecuencias sociales, políticas, económicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. A ver, acuérdense, teníamos, dentro de este tema hablábamos del expansionismo, cómo los países, las potencias mundiales lograron conquistar otros territorios. Inclusive hoy en nuestros días hay países que siguen teniendo colonias, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene como colonia a Puerto Rico. ¿No? Y en Puerto Rico se habla inglés y español al mismo tiempo. Y a la fecha sigue siendo una colonia, todavía Puerto Rico sigue perteneciendo a Estados Unidos. Entonces, vean que a la fecha todavía existen las colonias, no es algo que se haya terminado. La Segunda Guerra Mundial también detonó en el surgimiento de instituciones internacionales como la ONU. La semana pasada les pedí que analizaran qué contenía la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y ustedes se pudieron dar cuenta de que hoy en día todo el comercio que realizan los países, todos los tratados internacionales que realizan como el día de hoy, justamente, no es cierto, el día de mañana que entra en vigor el TIMEC, que es el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, cómo esto también va teniendo repercusiones, ¿no? Entonces, sí sería necesario que ustedes analicen esas consecuencias que colocaron también en tareas anteriores y que puedan ustedes volver a retomar en este proyecto integrador.
Siguiente, dice, los desafíos sociales, políticos y económicos derivados del nuevo orden global a raíz de la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, entonces también empieza la decadencia de lo que era la Unión Soviética. Muchos de los países de la Unión Soviética no podían establecer lazos comerciales con países que tuvieran como sistema de gobierno el democrático, porque Rusia, que era que controlaba la Unión Soviética, no se los permitía. Pero a raíz que los países se fueron desligando de la Unión Soviética, muchos cambiaron a un sistema de gobierno de tipo democrático y de tipo capitalista, porque no les convenía estar sometidos solamente a que el gobierno lo controlara todo, que no les permitiera también participar dentro de las decisiones. Y es por ello que muchas de las naciones, a partir de lograr su independencia, pues empiezan a elegir este sistema democrático. Bueno, esto también lo pueden ustedes analizar en 3 párrafos. Ahora, esta es la parte, los puntos que tenemos aquí, el punto número 1, los primeros aspectos, creo que sí están, los primeros aspectos me parecen fundamentales porque ustedes van a ir analizando, son temas que ya analizaron en semanas pasadas, pero me parece que estos últimos dos, que dice, profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Aquí van a hablar exclusivamente de nuestro país. Nosotros tenemos muchos problemas. En las ciudades como la Ciudad de México, pues tenemos mucha inseguridad. Tenemos en muchas ciudades también, las más grandes, país, hay falta de problemas de agua. El problema de la pandemia también genera gran cantidad también de falta de educación, e inclusive las escuelas tienen que rechazar alumnos porque no tienen cabida para todos. Muchos otros no cuentan con los medios suficientes o el tiempo suficiente para asistir a una educación presencial. Entonces, ahí ustedes pueden retomar esos aspectos. Y finalmente dice, comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar en el desarrollo del país. Aquí yo creo que lo que ustedes tendrían que analizar es investigar un poquito más acerca de qué descubrimientos se han tenido en México, con qué países también se relaciona México para poder comerciar, para poder generar tecnología, porque México no nada más es un país que comercia verduras. En México hay muchas plantas creadoras de tecnología e inclusive también México empieza a ser uno de los países que genera su propia tecnología y la envía a nivel internacional. Sabemos que también aquí en México como tal no se le da tanta prioridad o no se le da la suficiente economía a las instituciones investigadoras para que desarrollen más avances. Pero sí sería bueno que ustedes propusieran también de qué manera México podría ser un país que pudiera salir adelante o que pudiera destacar dentro de la tecnología y dentro del aspecto científico. Pues recuerden que como tal, estos elementos que ustedes tienen aquí son fundamentales y para que no se revuelvan en todo lo que vayan a hacer, pues yo lo que les pido es que lo hagan por párrafos. Primero tomo un tema, después tomo otro tema, después tomo otro tema y tomo otro tema, para que puedan completar sus mínimo 5 cuartillas que se les está pidiendo.
Así que pues les pido de la manera más atenta que hagan un uso de una letra Arial tamaño 12 con una interlínea de 1.5. El título puede ser a tamaño 14, pero sí sería importante que le dieran cierta formalidad porque ya es el trabajo final. He recibido trabajos de plano que sí, porque ni están justificados, investigan y no le quitan el formato de internet. Hay mucha más investigación y poca opinión personal. Si se dan cuenta, este trabajo que ustedes van a hacer tiene que combinar esas dos partes, un poco de investigación, pero también es lo que yo le voy a aportar. Consejo, recupera tus actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, ya que te serán de utilidad cuando integres y analices la información para la realización de tu proyecto integrador. Bueno, dejo de compartir la presentación y paso ahora con ustedes para en caso de que tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, Anaí, Brenda o Cori, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, acuérdense que para poder participar pudieran abrir su micrófono de manera voluntaria para, para que pudieran hacer sus comentarios. Bueno, veo que de momento no hay ningún comentario. Bueno, y pues si no hay ninguna pregunta, pues permítanme también pues agradecer el tiempo que han tenido al ingresar a esta sesión que ya es la última. Pues en verdad les agradezco el que pues haya en cada una de las sesiones. Y sobre todo también decirles que pues me ha gustado mucho trabajar con ustedes a lo largo de esta que son un grupo en el hay bastante y yo creo que ustedes pues ya han logrado pues
un, un, una, una forma de trabajo bastante buena. Estoy para servirles. Me despido y si tienen algún otro pendiente, pues también de actividades de semanas anteriores, pues también me pueden contactar. Ya saben que en esta ocasión, para esta semana, pues no, de las extensiones de tiempo se otorgan a más tardar miércoles. Y finalizando la semana, pues ya no, ya como tal no hay extensiones porque es el cierre del módulo, de tal manera en que pues los invito a anticiparse a sus entregas y puedan obtener una calificación satisfactoria. Pues me despido de ustedes y que tengan excelente tarde.